Gracias por continuar en Observatorio aquí en TV UNAM, en esta ocasión grabando en la Feria del Libro en Español en Los Ángeles, California, y conversando con los profesores David Maciel y Juan Gómez Quiñones de la Universidad de California en Los Ángeles. Los migrantes en México con frecuencia son vistos como números, grandes números de gente que se va y deja de presionar sobre el mercado de trabajo, sobre las necesidades sociales de cobertura de educación, de salud, y también números en términos de las remesas que llegan al país. Quizá es una visión demasiado limitada acerca del papel y la contribución, la realidad de la población que se ha ido de México. Exacto, a eso me refería, que sus contribuciones a la cultura, a la sociedad, también rebasan sus contribuciones económicas. Por ejemplo, la Feria del Libro en Español es una clara indicación que estamos viendo una clara mexicanización y latinoamericanización de Estados Unidos. Profesor Gómez Quiñones, realidades como el triunfo en su momento en esta ciudad del alcalde Villarraigosa también son muestra de cómo se está moviendo. No hay un punto final en la historia de las sociedades y el papel de los migrantes está influyendo en estos procesos de cambio político. Bueno, lo político es importante sencillamente porque es la avenida para poder llevar a cabo cambios apropiados dentro de la ley, ¿verdad? Votar es diseñar y promover leyes y programas. Ahora, hay más variedad dentro de la población mexicana emigrante en torno a la política. Se ha mostrado sumamente ofendida con un partido, el Partido Republicano, pero eso no quiere decir de que no ha habido fuertes involucramientos con republicanos en el pasado y de que no siga de haber hoy. Y así como en una época la comunidad mexicoamericana fue de favorecer a un partido, cambiar en el futuro bien puede cambiar o hacer ajustes. Al caso de Villarraigosa, su primera contienda para ser alcalde fue derrotada, pero no fracasó por no aumentar el voto latino. Inclusive en su segunda oportunidad aumentó ese voto a la misma vez que aumentó votos de otros sectores, porque personas dentro de esos sectores veían que él tenía ya una base bastante fuerte que no iba a ser negada. Podemos ver que ahorita en la contienda actual entre Gil Garcetti y Wendy Grew, el voto latino es sumamente peleado. Un anuncio de parte de Gil Garcetti, que lleva por lo menos hasta hoy la delantera, anuncia en muy claros términos: soy nieto de emigrantes mexicanos. Ese tipo de anuncio no se había visto en la política electoral de aquí, yo creo de otras partes en Estados Unidos. Yo no creo que John Kennedy, cuando se lanzó a ser congresista, dijo soy hijo de emigrantes irlandeses, ¿verdad? Aunque obviamente él jugó la carta étnica muy bien y muy fuertemente. Pero en términos de contraste hay que ver a Susana Martínez, la licenciada Susana Martínez, que es gobernadora electa de Nuevo México. Y ella es sumamente orgullosa de ser de ascendencia mexicana y es muy conservadora y muy republicana, ¿verdad? Y ganó en un estado de que no ha sido muy favorable a mujeres en puestos altos electivos y no ha sido favorable a emigrantes. Sí ha tenido electos en puestos a hispanos, lo que llaman hispanos, pero a una persona que se denota como emigrante mexicana y que sea parte del Partido Republicano y gane, ¿verdad? Es algo novedoso. Y cuando uno ve otras extracciones
políticas de parte de los latinos, sí les importa mucho discriminación. Eso es el punto de unidad, que no haya discriminación. El otro es subir económicamente y tercero, acceso a educación con calidad. Pero después de eso tienen un sinnúmero de variancias en sus posiciones políticas. Ahora, creo que una cosa sí, muy importante de señalar, porque creo que en México quizás no sea tan conocido este dato. Estamos hablando mucho de la población de emigrantes, pero recordemos que dentro de esos 52 millones no estamos tomando en cuenta los 11 millones de indocumentados. O sea, somos 52 millones de residentes legales de descendencia mexicana y latina en Estados Unidos, y que la población indocumentada o emigrante sin documentos es nomás 11 millones, ¿no? Que no entran dentro de esos 52 millones de latinos que hay. Y que por lo mismo no son votantes. Exacto, porque obviamente no tienen documentos, no tienen la ciudadanía. Aquí hay tres categorías, una de ciudadano, una de residente y luego está la de indocumentado. Un residente legal, por ejemplo, no tiene derecho al voto, solo los ciudadanos tienen derecho al voto en Estados Unidos. Pero dentro de esos ya es un número muy sustancial que ha sido definitivo, como los hemos visto en las últimas 2 elecciones nacionales en Estados Unidos, y que cada día se están empadronando un número grande de votantes latinos, porque recuerden que es una población joven y que cada año un número sustancial de población latina cumple 18 años que ya tienen derecho al voto. Aprovechando su presencia, permítanme moverme a un tema que tiene que ver con algo que han estudiado, en particular, doctor Gómez Quiñones, que es la situación de los movimientos de los migrantes. Empezaron hace casi 50 años, los años 60, 70. ¿Cuáles han sido las transformaciones y cuál es el estado de salud, si se puede decir así, de la organización y el movimiento latino en los Estados Unidos? Bueno, en términos de organizaciones, actividad organizada, pertenecer a grupos netamente electorales, políticos, todo eso va en aumento, mucho más allá de los horizontes de años atrás. Y yo creo que si el movimiento chicano, que fue un desplazamiento bastante ancho y sumamente importante, tuvo buena parte de su energía en el reclamo del yo cultural étnico. Yo creo que los movimientos de hoy y del futuro tienen que ser más plurales. Se tiene que pensar en términos pan-latinos, ¿verdad? Al fin de cuentas, el sueño, la visión de Vasconcelos no se realizó en la Ciudad de México, la raza cósmica, ni en Panamá, ni en Buenos Aires. Realmente se realizó en California y en Nueva York. Es ahí donde todas las etnias y nacionalidades latinoamericanas se juntan y apenas empiezan a hacer un síntesis, pero es un síntesis novedoso para la formación de Estados Unidos, porque como bien sabemos, se dan el lujo de ser primordialmente flores o ramas de los árboles ingleses y alemanes. Y aquí viene todo un elemento latino con gran vitalidad, ¿verdad? Que no se comporta como el estereotipo que tienen o han tenido los anglosajones. Se comporta de una manera muy distinta, con mucho sentido de deber al país, pero a la misma vez con mucho sentido de confianza en términos de desplegarse tal como es culturalmente. Y yo creo que, como dice el doctor Maciel, el cambio viene, pero va a ser un cambio positivo y tal vez da lugar a que Estados Unidos pueda ser
el país cosmopolita que anunció ser cuando no lo fue. Permítanme hacer una pausa para ir a nuestro último bloque, donde yo quisiera que nos ayudaran a identificar una agenda para el tema de los migrantes. Estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles, ya lo ve, conversando con los profesores David Maciel y Juan Gómez Quiñones de la Universidad de California en Los Ángeles. Regresamos en unos instantes.